Este es el libro más leído sobre alta capacidad intelectual entre los adultos con ACI, especialmente entre aquellos que han sido identificados de forma tardía. Si lo has leído o tienes la intención de hacerlo, te diré que es un libro emocionante, te vas a identificar en muchas cosas, pero te aconsejo que no creas todo lo que dice. Es el superventas por excelencia, se llama Demasiado inteligente para ser feliz y la autora es una psicóloga francesa especializada en este nicho, Jean-Charles Fachin. Al final del libro llama detractores ignorantes a los que están en desacuerdo con sus ideas. No me gusta como apodo, pero con lo que te voy a contar hoy deberían incluirme en ese grupo. Sé que este libro despierta pasiones y con razón, porque está bien escrito, es bastante poético y toca zonas de dolor del adulto. Pero hoy voy a decirte en qué se equivoca, de qué está hablando en realidad y qué libros te recomiendo en lugar de este. Este libro se lo recomiendo encarecidamente a los adultos con doble excepcionalidad, especialmente ACI y TDAH. Pero no siento que retrate la realidad de la persona con alta capacidad como grupo. Y de hecho, pienso que es el culpable de generalizaciones que se han hecho extensivas en el saber popular y que no tienen ningún apoyo científico. De hecho, es un libro que carece de sostén científico y casi todas las referencias que hace son novelas de ficción, en concreto las que estás viendo en pantalla. No dudo que esté apoyado sobre su experiencia clínica, pero no podemos generalizar al grupo con anécdotas de consulta, dado que esto sería sesgar la visión, como ella misma reconoce dentro del libro. No podemos hacer un retrato de la persona con una alta habilidad escogiendo solo a aquellos que acuden pidiendo ayuda. Este libro es el responsable de la expansión de ciertas ideas muy populares, como son el hecho de llamar cebras a las personas con alta capacidad intelectual, la idea de que los ACI tienen un pensamiento arborescente o la frase de que la alta capacidad es una forma de estar en el mundo con una personalidad, emocionalidad y sensibilidad propias. De hecho, propone llamarlos superdelicados. No, por favor. No quiero enfadar a nadie, pero en este vídeo vamos a desmontar algunas de las premisas del libro. Vamos también a señalar otras que sí son acertadas y, lo que me parece más importante, vamos a ver de qué perfil está hablando en realidad, que te anticipo, tiene más que ver con TDAH que con alta capacidad intelectual. Al final del vídeo te recomendaré algunos libros mucho más veraces en español y en inglés, porque esto del idioma no es baladí. La razón por la que en lugar de comprar libros muy buenos y muy fundamentados sobre alta capacidad intelectual, el más vendido sea este, es que está en español. Y en nuestro idioma tenemos carencia de traducciones de libros que son muy relevantes para comprender la alta inteligencia, de libros que toquen más los datos que el corazón. Este es uno de los grandes problemas en habla hispana, que seguimos privados de traducciones científicas al español y limitando el conocimiento de todos aquellos que no dominan el inglés. Pasa también en autismo y en TDAH, donde los libros de los propios activistas, los activistas adultos, no se traducen al español y en nuestro idioma solo aparecen tratados de profesionales neurotípicos o testimonios de padres. Si eres traductor, ponte con libros neurodivergentes porque necesitamos más en español. Así todo, la mayor pega que le pondría al libro es el uso de absolutos. Si en lugar de usar tantas veces las palabras siempre, todos, nunca y nada, hubiera dicho algunas personas con alta capacidad en algunas circunstancias, el libro me parecería más acertado, pero vendería menos. Decía Walter Rizzo que las palabras nunca, siempre, todo o nada son peligrosas porque no dejan opciones, y esta es la sensación que da el libro Demasiado inteligente para ser feliz, que no hay más opciones de ser superdotado que las que nombra. No me sobra el tiempo, pero a veces lo parece, así que me dediqué a contar cuántas veces usaba estas palabras y anoté 165 usos para la palabra siempre, 91 usos para la palabra nunca, 111 veces para la palabra nada y 478 veces para la palabra todo. No es un trabajo académico, así que obviamente puede utilizar las palabras que quiera. El conflicto se da cuando el lector interpreta la lectura como un texto académico, dado que viene escrito por una profesional de la psicología. Tenemos que distinguir la profesión del tipo de escrito, y un psicólogo puede escribir un ensayo, una novela o un cómic y no necesariamente sienta cátedra. Tenemos que ser críticos con esto. Es más,
tenemos que conocer la carrera de la autora, quien antes de ser psicóloga estudió publicidad, marketing y comunicación, donde trabajó durante 12 años. Así que sabe vender y sabe escribir. Y me gusta porque usa verbos poco frecuentes como sulfurar o acaecer, pero no debemos tomarlo como referencia científica. Muy al contrario, los textos académicos usarán expresiones como en promedio o como grupo o un número significativo para hacer generalizaciones sin utilizar la palabra todos, siempre, nunca o nada. Se trata de un libro de divulgación con el objetivo de que puedas identificarte como superdotado en tu vida cotidiana. Que use la palabra superdotado como genérico no me parece un problema, pero sí me lo parece que en el libro se hable poco del potencial cognitivo y mucho de una supuesta fragilidad emocional del superdotado, que, como decimos, se ha convertido en una creencia asumida. Aunque empieza muy bien diciendo que ser superdotado es un modo atípico de funcionamiento intelectual y habla de activación de recursos cognitivos con base cerebral diferente, es decir, que está hablando de neurodivergencia, el relato se tuerce cuando con mayúscula dice que todo eso va junto con una sensibilidad, una emotividad, una receptividad afectiva, una percepción de los 5 sentidos y una clarividencia cuya amplitud e intensidad invaden el ámbito del pensamiento. Ambas facetas están siempre entrelazadas e insisto que las mayúsculas son de ella. Y ahí ya estamos con el uso de los absolutos y el asunto de la clarividencia ACI. Para que entiendas hacia dónde me dirijo, en esa página tenemos 2 frases más que seguro has oído en el mundo de la alta capacidad. Ser superdotado es una manera de estar en el mundo que da color al conjunto de la personalidad y ser superdotado es la emoción constantemente a flor de piel y el pensamiento siempre en los límites del infinito. Muy bonito todo, esta es la magia del libro, pero debo discrepar en su insistencia en que se trata de una personalidad singular. Cuando jugamos la baza del esencialismo, y de hecho ella habla del gen de nacimiento que ya contradijo Renzulli anteriormente, y hablamos de algo con lo que naces y mueres y que define tu personalidad, no solo contradecimos los consensos científicos actuales que hablan de trayectoria de desarrollo en la alta capacidad intelectual, sino que confundimos la alta habilidad con una cuestión de personalidad. Entonces, si tienes esta personalidad, puedes creer que tienes alta capacidad. Además, entendemos que la personalidad del superdotado es genética, cosa que no se ha visto en ninguna de las neurodivergencias. No hay una personalidad autista, no hay una personalidad TDAH, ni una personalidad superdotada. Otra cosa distinta es que algunas subpruebas de personalidad, como la apertura a la experiencia de los Big Five, el modelo de los 5 grandes, correlacione con un alto CI, pero eso no supone que la personalidad ACI sea una. Toda esta amalgama de supuesta personalidad común, emocionalidad y afectación sensorial la trabaja muy bien Anne Ring en un libro que te recomiendo mucho más, aunque está en inglés, donde habla del desarrollo social, emocional y psicosocial del individuo dotado. Es un libro muy distinto, donde para empezar 64 páginas son únicamente de referencias científicas. Y Ring, que está especializada en este tema, dice: las personas intelectualmente dotadas pueden ser más sensibles y verse más fácilmente afectadas por los estímulos ambientales que otras. Pero la mayor parte de la evidencia de esta afirmación es anecdótica o clínica. Aunque la investigación sobre la discriminación sensorial, ser más sensible a los estímulos ambientales y el CI es bastante concluyente, la investigación sobre la sensibilidad sensorial, ser más fácilmente afectado por los estímulos ambientales entre las personas intelectualmente dotadas, es menos exhaustiva. Es decir, Ring no niega que pueda darse, sino que las generalizaciones están faltas de evidencia y de hecho te resultará interesante porque ella ha hecho estudios con la escala de persona altamente sensible en adultos con alta capacidad intelectual específicamente, y le preocupa la diferencia entre medir sensibilidad sensorial y sensibilidad de procesamiento sensorial. Esto es,
Una cosa es lo que recibes y otra cómo lo procesas. Además, Ring se ha preocupado por trabajar con cómo se cruzan conceptos que posiblemente están hablando de lo mismo, como la sobrecitabilidad emocional y sensorial de Dabrowski o la sensibilidad de procesamiento sensorial que llamamos comúnmente rasgo PAS. De lo que no habla ninguna, ni Fachin ni Ring, es de la teoría de la integración sensorial de Jane Ayres. En alguna ocasión te he contado que hasta donde sabemos, un 35% de la población con alta capacidad intelectual tendría desorden de procesamiento sensorial o DPS, y esta es la diferencia clave que se confunde con la supuesta intensidad emocional, cuando en realidad hablamos de un sistema nervioso impactado. Esto que viene es importante y te interesa. Donde sí tenemos evidencias es en que, como grupo, parece que las personas con alta capacidad intelectual tienen una mejor discriminación sensorial. Y puedes ver los estudios de Yanderi al respecto, donde habla de tiempos de inspección, de distinción de tonos, etc. Se refiere a tu capacidad para distinguir detalles sutiles en estímulos visuales, táctiles o auditivos. Es decir, que estamos hablando de eficiencia del procesamiento neurológico. No es que perciba más, no hablamos de hipersensibilidad, sino que lo procesas y distingues de forma más precisa. Y eso no está relacionado con la sobrecarga sensorial, con la afección sensorial o con el procesamiento sensorial atípico, del que sí que parece estar hablando el libro Demasiado inteligente para ser feliz, donde todo se mezcla. Los estudios sobre discriminación sensorial se corresponden con un CI, con un cociente intelectual, mientras que un desorden de procesamiento sensorial no tiene nada que ver con el CI y ya nos estaría hablando de una doble excepcionalidad, sea porque eres ACI, tienes alta capacidad con DPS, o porque además eres autista, TDAH, disléxico, etc. Que es de lo que creo que en realidad habla este libro, de las vivencias sensoriales y emocionales de una persona con doble excepcionalidad. Habla de personas desreguladas y no del genérico de la alta capacidad intelectual. Y me explicaré, pero antes voy a incidir en esta diferencia. Lo que nos dice la investigación es que las personas con un alto CI tienen una mejor eficiencia en la discriminación sensorial, y esto no implica desregulación sensorial ni hipersensibilidad. Donde sí es común la desregulación sensorial, así como patrones de hipersensibilidad o hiposensibilidad, es decir, sentir en exceso o necesitar más intensidad de otros estímulos, es en la doble excepcionalidad, donde hay altos porcentajes de dificultades con la integración sensorial. No es el alto CI el que provoca la desregulación, pero pueden coexistir. Luego, el resumen es que el impacto sensorial no es una característica genérica de la alta capacidad intelectual. La hipersensibilidad discapacitante u otros aspectos de hiposensibilidad que se han descrito en el libro de Fachin sin ponerle nombre, como esa supuesta torpeza motora de los ACI, no son por la alta capacidad, sino por un diagnóstico dual o múltiple donde aparecen desafíos en el sistema nervioso. Te dejaré este cuadro de la pantalla en el artículo enlazado bajo el vídeo para que puedas tener presente esta diferencia, que creo es uno de los escollos en la detección de la doble excepcionalidad. Estas generalizaciones de que lo que te pasa te ocurre porque tienes un alto cociente intelectual, ignorando que además puedas tener otros desafíos añadidos. Todo lo cual me lleva a hablar de TDAH con alta capacidad, que es de lo que creo que más habla el libro, aunque en ningún momento nombre la doble excepcionalidad como tal. La autora habla, por ejemplo, de hiperactividad cerebral y de tener una tormenta dentro del cerebro, que coincide con la experiencia TDAH, donde no solo es hiperactividad física, sino mental. En el libro leemos: se trata de un cerebro en un estado de hiperactividad permanente, con conexiones que funcionan a gran velocidad y que se desplazan por todas las zonas del cerebro al mismo tiempo. Seguimos con el uso de absolutos al decir que todo el cerebro se activa al mismo tiempo, cosa que no tiene razón científica y está lejos de ser eficiente, que es una de las máximas del cerebro de alta capacidad, la eficiencia neural. Lo que se suele narrar como hiperactividad mental es un estado de sobrecarga, no de procesamiento ágil.
y es una mezcla de pensamiento acelerado y dificultades para filtrar los estímulos. Todo esto está descrito en la literatura de TDAH y, de hecho, fíjate en estas frases del libro. Dice: tengo la cabeza tan ocupada que intento hablar muy deprisa para decirlo todo, pero me lío y el resultado es un desastre. O, dice con otra frase, pienso en tantas cosas a la vez que en ocasiones ya no sé ni dónde estoy y pierdo el hilo del pensamiento. Todo va demasiado deprisa y tengo la impresión de olvidar ideas esenciales. Y dice también: la actividad que se desarrolla dentro de mi cabeza es tan intensa que a veces tengo la impresión de que estoy recalentado y de que algo va a estallar. Cuando lo leo, veo las dificultades de procesamiento de la atención divergente, donde una cosa es lo que quieres decir y otra es lo que acabas diciendo. Hablas de más y haces un recorrido demasiado extenso para contar algo que podría haberse dicho de forma más directa. En ese recorrido pierdes el hilo, tu atención se desvía y la sobrecarga puede llevarte incluso a disociar del contexto. Esto mismo viene descrito en el libro como si habláramos de alta capacidad intelectual, que no es el caso. También dice que el superdotado se olvida rápidamente de las instrucciones o que se pasa el tiempo sin que resuelva el problema que tiene entre manos, mientras los errores se multiplican, que son frases de alarma de TDAH, no de alta capacidad intelectual. Dice que hay que repetirle las cosas una y otra vez, TDAH, y que el superdotado juega a todo o nada, que es una frase recurrente en TDAH. De ahí pasa a relacionar la impulsividad con la alta capacidad, que recordemos es uno de los factores claves en el TDAH. En ese epígrafe que te digo, la autora habla de tomar decisiones de manera irreflexiva y de dar pie a numerosos malentendidos. De nuevo, TDAH. Igual que cuando dice que en ocasiones, al hablar, el superdotado hace daño involuntariamente porque dice una ocurrencia que no era conveniente o no venía a cuento, o que toma desvíos para rodear una idea, TDAH, o que gasta el dinero más fácilmente en tonterías, escribe, TDAH, o que necesita con frecuencia cambiar de trabajo sin estar nunca satisfecho, TDAH, o cambios de humor sin razón aparente, TDAH, bipolaridad incluso si quieres, pero no me consta que los cambios de humor sean cosa de alta capacidad, o que no logra conciliar el sueño cuando llega la noche, TDAH, o que llora ante la mínima alusión negativa, y yo aquí veo la disforia sensible al rechazo, y te dejaré un vídeo sobre ello aquí, donde vemos que se ve más en TDAH, aunque no solo. En su descripción de la alta capacidad también aparecen realidades más bien vinculadas al autismo. Por ejemplo, cuando dice que para el superdotado la precisión absoluta es indispensable, pues, cito, comprende las cosas en sentido literal. Para que entiendan lo que le quieres decir, hay que explicarle el contexto. O dice, no comprenderá nada. Habla de la sensación de extrañeza cuando no puedes decodificar las situaciones sociales y dice que el superdotado envidia la espontaneidad de los demás. Que yo sepa, esto es una descripción autista, pero lo adjudica a la supuesta personalidad superdotada. El caso es que la autora dice que se corre el peligro de diagnosticar la superdotación como un trastorno psiquiátrico, cuando no es, dice, una locura ordinaria, sino una personalidad extraordinaria. Yo lo que leo en frases como esta es un capacitismo extraordinario y un hacer oídos sordos a la posibilidad de las concurrencias en la alta capacidad intelectual. Dentro de esa personalidad nos habla de una empatía constante que perturba las relaciones humanas y habla de estudios a nivel sensorial que no cita, con lo cual no sabemos a qué se refiere cuando habla de la gran susceptibilidad que se da en todos y usa todos los perfiles de superdotados. Debo decir que el uso de la palabra todo cumple con sus necesidades poéticas en metáforas muy bonitas como esta que hace cuando escribe: se esfuerza por disminuir la reacción pese a que las lágrimas y la cólera asoman, pero si la presión emocional se prolonga, entonces todos los diques emocionales crujen y la intensidad emocional lo arrastra todo a semejanza de un tsunami devastador. De verdad me parece un libro poético, pero si lo que buscas es una novela y no una obra de divulgación,
Entonces mi favorita por excelencia es Nuestra casa en el árbol, de Lea Vélez, que me pareció una auténtica joya. Está basada en su experiencia real, sí, pero es novela. Si le damos el valor de divulgación a todo lo que leemos en Demasiado inteligente para ser feliz, podemos hacer generalizaciones inapropiadas. Más adelante en el libro habla de colapsos sensoriales sin llamarlo tal que así, y dice que puede haber gritos, puñetazos fortísimos contra las puertas y objetos que vuelan por los aires. Dice que lo único que se puede hacer es esperar y hablar de otra cosa. No, por Dios, en los colapsos hay que identificar los detonantes y hay que retirar en lo posible a la persona de esos detonantes. Cambiar de tema no es la solución. Esta idea de que los individuos más inteligentes están condenados a vidas de inestabilidad emocional es muy antigua. Nos viene de Lombroso en el 1891, que es la época de los primeros coches a motor, y el primero en desmentirlo fue Terman en 1925, pero por alguna razón seguimos convencidos de que los superdotados sufren más emocionalmente y están abocados a la soledad. Esta idea arcaica se suma al consenso que sí existe sobre que para alcanzar altos niveles de excelencia hay algo más que la capacidad intelectual general. Ese algo más es lo que ha dado lugar a libros de ficción y ha inflado lo poco que hay, lo poco que sí conocemos. Ayn Rand en su libro nos cuenta que hay muy poca investigación sobre la supuesta altura moral de los Azi y muy poca evidencia que pueda soportar la idea de una personalidad Azi, sino que más bien la personalidad resulta de interacciones complejas con procesos cognitivos, biológicos, sociales y emocionales a lo largo de la vida, no ese gen de nacimiento que dijera Fachín, y ha sido una lucha constante entre los propios expertos. Tenemos a Linda Silverman que en el 97 decía lo mismo que Fachín, decía que el desarrollo emocional de los niños dotados era cualitativamente diferente. Y te recuerdo que hoy Silverman trabaja casi en su totalidad con personas con doble excepcionalidad. Pues el mismo año, en 1997, François Gagné respondía que no existen diferencias cualitativas de ningún tipo entre los niños dotados y los que tienen habilidades menos sobresalientes. Sobre la sensibilidad sensorial y la intensidad emocional, Rand tiene todo un capítulo que no tiene desperdicio. Nos cuenta con detalle desde dónde se remonta esta idea, los estudios que sí tenemos y lo poco fascinantes que son sus resultados. Por ejemplo, lo que ya hemos dicho de capacidades de discriminación sensorial o la relación entre sensibilidad estética y el CI. En ese repaso a la sensibilidad habla, por supuesto, de Dabrowski y del matrimonio Aron, de Elaine Aron y su marido, y habla de otros estudios que lo que reflejan es que los superdotados tienen puntuaciones más altas en el factor de estabilidad emocional, no más bajas, cosa que no coincide con el pensamiento popular sobre el sufrimiento Azi. Así que el libro engrosa lo poco que hay y le suma algunos efectos especiales. Aunque habla de supuestas investigaciones científicas, no proporciona datos. Dice cosas como la proporción de ateos es más elevada entre superdotados que en la población general, que me parece una sobresimplificación con sesgos culturales desde el punto de la tierra en el que ella está escribiendo el libro, que es Francia, que es un país laico. Porque en el libro a menudo vas a leer fórmulas como los investigadores han demostrado, sin decir quiénes ni cuándo, o según un estudio de la Universidad de Cambridge, sin tampoco dejar ningún dato. Al final del libro dice que tuvo varias veces la intención de parar de escribir pensando que quizá ella no tenía razón, pero que siguió secundada por todo lo que ha confirmado hoy la ciencia, y no sé bien a qué ciencia se refiere, ni que se ha probado de lo que dice en sus páginas. Otro efecto que tiene el libro de Fachín es el de alimentar el miedo. Dice que los datos clínicos de los niños superdotados son alarmantes y cuenta, suelen tener una trayectoria escolar caótica, son frágiles desde el punto de vista psicológico, tienen vagas referencias narcisistas y viven el mundo de una manera dolorosa. Esto es otra creencia que se ha desmentido repetidamente. Como dijimos, ya empezó a hacerlo Terman
en los albores de la alta capacidad intelectual, pero tiene referentes actuales como Coleman o Cross que han indagado incluso en la teoría sin sustento de que las ACI tengan más riesgo por suicidio que la población promedio. El libro del que hablamos hoy te vende que si creces sin saber que eres superdotado, los riesgos de problemas psicológicos son mayores. Esta afirmación parece que se basa en la extrapolación de experiencias individuales de la consulta o bien en el paralelismo con otros perfiles neurodivergentes como autismo y TDAH, donde sí que se ha estudiado largo y tendido sobre el impacto del diagnóstico tardío. Cuando la autora habla de adultos errantes, de nuevo estamos hablando de una experiencia clínica sesgada y olvidando a todos los superdotados que no van al psicólogo. Por lo demás, vas a encontrar en el libro la idea de llamar cebras a las personas superdotadas, que no es de ella en sí, no es original de ella, igual que pasa con el pensamiento arborescente, que ni lo inventa ella ni es un hecho científico. Hablaré de esto no sé si en vídeo o en el boletín. Recuerda que no todo te lo cuento por aquí, por si consideras suscribirte a las cartas con tu correo electrónico. Como digo, ella no introdujo exactamente el término cebra, sino que ya era anteriormente el animal que venía representando al síndrome de Ehlers-Danlos y a otras enfermedades raras. Lo que hace es asociarlo por vez primera a la alta capacidad intelectual. A la hora de hablar de la identificación, el libro es poco preciso y diría que peligroso. Como pruebas psicométricas, aunque dice que no hay que limitarse a un solo test, solo habla de la escala de Wechsler, del WISE y del WIS, y recomienda usar el test de Rorschach dentro de las pruebas de alta capacidad, que carece de sustento científico. No he visto a nadie, salvo a esta autora, recomendar este tipo de pruebas proyectivas para identificar un perfil de alta capacidad, y me pregunto cómo decide con estas pruebas si es o no es ACI. Eso sí, muy acertadamente avisa de cómo los test pueden verse afectados por la ansiedad o la depresión y cómo no es necesario alcanzar ningún número de CI para hacer un diagnóstico de alta capacidad, aunque cita el dichoso 130. Como ves, no todas las propuestas del libro son erróneas, no es un libro que tengas que quitar de tu estantería, pero sí uno sobre el que ser crítico. Siendo justo, también incluye verdades como que el niño superdotado debe conocer su diagnóstico y dice: ocultar un diagnóstico es impedir que el niño se conozca tal como es realmente. Es hacerle crecer amputándole una parte de sí mismo. Igual lo de la amputación es un poco creepy, pero sí coincido. También coincido con que no es raro que el niño superdotado y su curiosidad vuelvan decepcionados del primer día de colegio. Y durante la lectura me vi en muchas frases, porque yo también le pedí a mi madre que me diera una medicina para dejar de pensar en las cosas en las que pensaba. Pero piensa también que mi caso es de doble excepcionalidad y no de alta capacidad solo. Ahora, con la cabeza en Joaquín Reyes haciendo de Pérez Reverte, te diré los libros que ganan a este de Fachín. No digo nada nuevo si te vuelvo a citar el de Sastre Riba y Castelló, Educación de la alta capacidad intelectual, e incluso el que podemos entender como su precedente también de Sastre Riba junto a Amparo Acereda, que se titula La superdotación. Por supuesto, el que te he citado de Anne Rym para desbancar todos los mitos emocionales y de personalidad, y cualquiera de las investigaciones o libros de Tracy Cross y de Coleman, que también han estado muy ligados a desmentir estas creencias. Otra persona que ha trabajado en el desarrollo del talento desmontando estas ideas deterministas del sufrimiento es Paula Olszewski-Kubilius, de quien también tienes libros recientes. Entre todos ellos y más autores comprendemos que las experiencias son personales e intransferibles y dependen de nuestros contextos individuales. Luego, esa idea del sufrimiento sistemático es una mitología basada en anécdotas clínicas que no podemos generalizar y que contrasta con otros estudios que hablan de una mayor resiliencia en la alta capacidad intelectual. Por hoy lo dejamos aquí. Siento que debemos emplazar la relación entre alta sensibilidad y alta capacidad intelectual a otro vídeo, así como su relación con la sobrecitabilidad. Hazme saber si te interesa este tema y solo espero que este vídeo de hoy te haya ayudado a tener una mirada crítica sobre lo que leemos o a distinguir el tipo de lectura del que se trata y como tal darle el espacio correcto dentro de nuestros conocimientos sobre temas tan complejos como este de las personas con alta inteligencia, donde
no se puede generalizar. Mi nombre es Bea Sánchez, de la web sobre alta capacidad y doble excepcionalidad, mamavaliente.es. Y, como siempre, bajo el vídeo te dejaré el enlace a todas las referencias citadas, a los libros, para que tú mismo puedas comprobarlas y ahondar en ellas si te apetece. Nos vemos pronto. Cuídate.